En este video vamos a hablar sobre el concepto de deformación y sobre tensores que sirven para describir dicho concepto. Empecemos por recordar la ecuación del movimiento. Eh, Recordemos que para indicar la posición de una partícula en la configuración de referencia utilizamos X mayúscula y para describir la posición de la misma partícula en la configuración actual utilizamos X minúscula. Estas dos posiciones, estos dos vectores que me indican la posición en la configuración de referencia en la configuración actual, están relacionados por la ecuación del movimiento. Bien, empecemos a hablar ya sobre la descripción de la deformación. Para empezar, pensemos en un par de partículas en la configuración de referencia. La primera de ellas está indicada con un punto azul y la segunda está indicada con un punto verde. La primera tiene como posición al vector X mayúscula, el vector X mayúscula indica su posición, y la partícula, para llegar a la partícula verde desde la partícula azul, vamos a pensar en que estas dos partículas están muy cercanas, infinitamente cercanas, y entonces para llegar de la partícula verde, de la partícula azul a la partícula verde, vamos a definir un vector al cual le vamos a llamar dx mayúscula. Algo parecido hacemos en la configuración actual. Las partículas azul y verde, ahora en un tiempo t dado, eh, están de alguna manera relacionadas o su posición relativa está dada por el vector de x minúscula. La idea fundamental de la descripción de la deformación en mecánica de medios continuos es que existe un tensor de segundo orden al cual indicamos con una letra F mayúscula y que se conoce como gradiente de la deformación, que relaciona a dx mayúscula con dx minúscula. Este tensor gradiente de la deformación entonces es una aplicación lineal que relaciona elementos diferenciales en la configuración de referencia con elementos diferenciales de las coordenadas espaciales. Para ver un poco cuáles son las componentes de este tensor F, utilicemos la definición de diferencial para varias variables, cuando estamos en el análisis de varias variables, y lo que podemos ver es que el diferencial de x minúscula sub i va a ser igual a la derivada parcial de x sub i minúscula con respecto a x mayúscula sub j y por dx sub j. Recordando que aquí estamos utilizando la convención de Einstein que implica sumatoria cuando existen índices repetidos, en este caso el índice j. De esta manera podemos ver que la componente ij del tensor f se puede calcular como la derivada parcial de x minúscula sub i con respecto a x mayúscula sub j. Otro concepto fundamental en el estudio de la deformación en un medio continuo es el de desplazamiento. El desplazamiento, que es la posición diferencial entre la posición actual de la partícula que estamos estudiando y la posición en la configuración de referencia. Al desplazamiento le vamos a
indicar mediante una letra U, en este caso U mayúscula, porque es una descripción material. Esto es, está en función de X mayúscula y de T. Y básicamente lo que vamos a tener es, desde el punto de vista matemático, que lo que hay que hacer es restar X minúscula, que me indica la posición actual de la partícula, menos X mayúscula, que me indica la posición de dicha partícula en la configuración de referencia. A partir de esta definición, uno puede ver claramente que el tensor gradiente de la deformación se puede definir como el gradiente del desplazamiento con respecto a X mayúscula, esto es el gradiente material del desplazamiento más el tensor identidad. Ahora, con estos conocimientos preliminares, con estos conceptos preliminares, podemos hablar sobre algunos tensores de deformación. Para eso, primero consideremos un elemento diferencial de longitud en la configuración de referencia. A ese elemento diferencial le vamos a llamar ds mayúscula y lo vamos a considerar que ds está elevado al cuadrado y este elemento diferencial de longitud se puede definir como el producto punto al cuadrado, el elemento diferencial de longitud al cuadrado se puede calcular como el producto punto de dx mayúscula por dx mayúscula. Aquí vamos a simplemente usar un artificio matemático y vamos a introducir el tensor identidad. El tensor identidad al multiplicarse por dx me daría dx igual y por lo tanto no se alteraría la expresión. Ahora consideremos un elemento diferencial de longitud en la configuración actual, le vamos a llamar ds minúscula y al elevarlo al cuadrado tendríamos que se puede calcular como dx minúscula por dx minúscula. Recordando que yo puedo calcular dx minúscula a partir de x de dx mayúscula utilizando el gradiente de la deformación, el tensor gradiente de la deformación, llegamos a la expresión que se indica en el recuadro rojo de la derecha. Ahora, para adaptarnos, para volver riguroso el concepto de deformación, lo que vamos a hacer es comparar elementos diferenciales de longitud en la configuración actual con elementos diferenciales de longitud en la configuración de referencia. En este caso, elevados ambos al cuadrado. Vamos a ver la diferencia del cuadrado de ds minúscula menos el cuadrado de ds mayúscula. A partir de las expresiones anteriores podemos ver que esto se puede expresar de esta manera, como se indica en el recuadro rojo que está a la derecha, y fijémonos en el paréntesis que tenemos en esta expresión. Dentro de este paréntesis tenemos al tensor gradiente de la deformación transpuesto multiplicado por f, o sea, por el gradiente de la deformación, menos el tensor identidad. De alguna manera es una comparación entre f transpuesto por f con el tensor identidad. Fíjense que si f fuera igual al tensor identidad, ese paréntesis sería 0 y la diferencia entre ds cuadrado y ds cuadrado minúscula y ds mayúscula al cuadrado sería 0, que sería la intuición que uno tiene cuando no existe deformación. A partir de este paréntesis uno puede definir lo que se conoce como el tensor de Green-Lagrange, que se indica con la letra mayúscula E, y tenemos que 2 por E va a ser igual a un tensor que vamos a llamar C menos, menos el tensor identidad. Bueno, C es precisamente F transpuesto por F. Y a este tensor
a f transpuesto por f se le conoce como el tensor derecho de Cauchy-Green.